Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Freeway Podcast. En este caso tengo el agrado de presentarles a una persona con la que hablaremos mucho más de temas científicos. Este capítulo genera una especie de vuelco en el programa hacia ya empezar a conversar de conversaciones con título, en específico, de forma científica, un poco más acabada con expertos en el rubro. Así que en este caso tengo a Federico Fader, donde les voy a leer un poco de la trayectoria de Federico, que es un experimentado entrenador con experiencia en endurance, así como en otros deportes de contacto en el alto rendimiento. Federico es licenciado en alto rendimiento deportivo en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina. Máster en Ciencias de la Salud y el Deporte de la Universidad de Finisterra. Actualmente es cofundador y CEO de Endurance Tool, de la cual vamos a estar hablando durante el programa. Donde se ha podido desarrollar un ecosistema digital donde se puede monitorizar a los atletas de endurance y también a otros atletas que me imagino que vamos a conversar más adelante. Él es docente de posgrado acá en Chile en el Máster de Ciencias de la Salud y el Deporte de la Universidad de Finisterra y también ahora es miembro del equipo de la clínica SwissMed en el área de entrenamiento deportivo. Su experiencia está principalmente en lo que es endurance, running, triatlón y ciclismo, así como también rugby y hockey, que serían deportes muy interesante en el área de lo que es contacto, con diferentes cualidades biomotoras mezcladas. Así que va a estar bastante interesante la conversación de esto. Más de 15 años de experiencia como docente en diferentes programas de formación de entrenadores de ámbito académico, fundador y director de Vía Training, centro de entrenamiento, experiencia significativa en la preparación psicofísica de pilotos de deportes de motor. Esperemos, vayamos a conversar con él, tenerlo en otra ocasión para hablar de esta división deportiva en particular. Y bueno, una experiencia significativa en diferentes deportistas en general. Hoy día vamos a estar hablando específicamente de lo que es endurance, deportistas del área del cardio, como podrían conocerlo algunos, cómo se diferencian con los entrenamientos en atletas de fuerza, más anaeróbico y máximo submáximo versus de largo aliento. Y también, obviamente, hablaremos del área de su emprendimiento, tanto presencial como online, en lo que es su plataforma Endurance Tool y su quehacer hoy en día en SwissMed hacia los distintos deportistas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de The Freeway Podcast. Bueno, Federico, bienvenido a The Freeway Podcast. Bueno, André, muchísimas gracias por tu invitación y bueno, y por esa introducción fantástica que hiciste. Me meré. Sí, demasiado. Bueno, como hayamos conversado un poco, la gracia es hablar de la planificación en endurance. Que esto llegue a gente que practica endurance. Creo que deberíamos partir por definirlo, quizá. Y no me gusta que crean que endurance y cardio es lo mismo, probablemente. Yo creo que no estoy de acuerdo. Así que, más o menos, abordar algunas preguntas. ¿Qué importancia hay de la periodización, la planificación y toda la secuencia de entrenamiento en el endurance? Si existen diferencias en este aspecto de corto aliento, fuerza, anaeróbico versus los endurance en términos de planificación, y si deberían haber diferencias. Y cómo podemos incorporar habilidades biomotoras, o sea, cualidades físicas en estos deportistas de endurance sin interferir en su entrenamiento semanal, que es muy volumétrico, o sea, es de mucha densidad y cantidad de kilómetros, etc. Perfecto. Bueno, en relación a la primera pregunta que mencionaste sobre la programación, la periodización del entrenamiento, sabemos que existen una gran cantidad de modelos de periodización, de modelos de planificación y programación del entrenamiento de endurance, pero creo que lo más relevante, más allá de hablar de eso, es que hoy la programación del entrenamiento de endurance, gracias a la tecnología, ha pasado a ser un proceso mucho más dinámico y mucho más instantáneo, digamos, ¿sí? O sea, toda la toma de decisiones se basa hoy en información que obtenemos prácticamente de cada sesión de entrenamiento y ha pasado de lo que por ahí los entrenadores antiguamente o lo que la gente por ahí piensa en relación a la planificación, donde uno se imagina un entrenador sentado planificando un año o 2 años. Eso sigue existiendo, no hay que desmerecerlo y es un trabajo que todos tenemos que hacer, que nos permite anticiparnos y llegar con antelación y programar y prever todo lo que necesitamos, equipamiento, metodología, insumos y demás. Pero es clave entender que ha dejado de ser una acción casi estática o que lleva un tiempo limitado para pasar a ser un trabajo diario, permanente y en permanente cambio. O sea, en este sentido, la capacidad de adaptación del entrenador
mentalmente a las circunstancias que están ocurriendo y a lo que está ocurriendo en el deportista son cada vez más aceleradas y cada vez más necesarias. O sea, se acabó la frase que yo siempre cito por ahí, decir, bueno, no escribas tu entrenamiento en piedra, ¿sí? O sea, se acabó esto de escribir una receta o una tabla de acá a 3 meses y que el atleta ese día tenga que hacer lo que hay que hacer porque está escrito, ¿sí? Hoy sabemos y tenemos información de lo que está ocurriendo en el organismo del deportista, de lo que le está pasando a él, incluso a nivel emocional, que nos tiene que llevar a nosotros a tomar decisiones y cambiar en el momento lo que esté pasando. Por eso se basa principalmente en la individualización, y la individualización se basa exclusivamente en la dosificación específica para un deportista. Vos sabés que yo trabajo solamente con programas individuales, no trabajo con, o sea, no estoy refiriéndome por ahí a los running teams o equipos que por ahí trabajan con planificaciones por niveles o por grupos, sino a deportistas que trabajan específicamente un entrenador uno a uno, como haces vos en tu centro de entrenamiento con los deportistas de fuerza, ¿sí? Bueno, no sé si un poco es esa la pregunta, número Claro. uno. Y en el fondo, la respuesta es que sí, Sí, pero claro, cuando entendemos periodización, no sé, viniendo de literatura como la de Bompa o los rusos, siempre se pensó en el ciclo olímpico, como que de ahí nace la planificación y periodización. Pero me da a entender hoy en día que es más importante el día a día, cómo me enfrento a mi atleta en ese preciso momento, y que planificar estaría migrando a eso, no a escribir algo, sino que a responder ante su respuesta fisiológica y física, ¿o no? exactamente, exactamente. No podemos desmerecer el sentarse a planificar. Todos planificamos. Y como decís vos, las bases con las cuales nos hemos formado todos son Bomba, Matveyev y Platonov y todas esas teorías de la periodización y la planificación que hoy son muy viejas. No voy a decir que son obsoletas porque no lo son. Siguen siendo la base. Pero hoy la tecnología nos permite tener prácticamente un análisis de lab o de laboratorio en cada sesión de entrenamiento. Y cada día esa información es más precisa. Cada día tenemos más variables, cada día podemos medir más métricas. Ya sabemos que estamos muy cerca de Internet of Things y de comprarte tal vez una remera o una polera, como dicen acá, y que tengamos sensores y que eso pase por Internet of Things a los dispositivos y que yo tenga toda la información de mi organismo, incluso variables como glucemia en sangre y cuestiones que se están empezando a monitorear casi en dispositivos de uso común, ¿sí? Porque ya no es algo específico de los atletas de elite y una tecnología a la cual no se accede. Hoy vos te compras un dispositivo tal vez de Garmin, Sunto, Polar, y la cantidad de variables que tiene son innumerables, y la cantidad de datos que arrojan los dispositivos también. Qué interesante esa parte de, ¿te parece a lo que ocurre hoy en día con la inteligencia artificial? Que se habla de que va a derrocar muchas profesiones, o muchos, más que profesiones, oficios. Y claro, muchos entrenadores pueden llegar a decir, chuta, ahora mi atleta se puede medir todo de forma casi precisa con el reloj que compró en el multimarca. Entonces, ¿qué me queda a mí como entrenador? ¿Qué creerías tú que es la diferencia? Porque al final, claro, hay profesiones y oficios que nunca van a dejar de tener trabajo, quizás como la nuestra, si es que sabemos ocupar esas tecnologías a nuestro favor y no verlas como un enemigo. No sé cuál es tu experiencia ahí con las tecnologías. Bueno, creo que has dado en la tecla, has dado en un punto clave. Yo siempre doy el ejemplo de por ahí del cliente que llega a mí gracias a la tecnología. ¿Por qué gracias a la tecnología? Porque tal vez tuvo acceso a comprarse un dispositivo, tal vez un potenciómetro para su bicicleta, y el entrenador con el que estaba no supo explicarle o no supo utilizar esa información cuando él le planteó, mirá, estoy usando potenciómetro, me lo compré, ayúdame a programarlo, ayúdame a interpretarlo, estoy usando variabilidad de la frecuencia cardíaca, qué significa esta sigla en Garmin, qué significa que mi recuperación me dio tal número. Bueno, eso está generando que la gente con mayor nivel de formación y que está actualizada empiece a tener más clientes naturalmente porque la gente tiene esa tendencia. Vos hoy vas al free shop del aeropuerto y te compras un Garmin de altísima gama que tiene absolutamente todo, y muy pocos entrenadores pueden explicarle a su alumno o interpretar y darle feedback a su alumno, y realmente la tecnología no va a solucionar esa parte. Vas a necesitar sí o sí siempre del rol del entrenador para interpretar eso, y obviamente para la parte de coaching, que es irreemplazable, ¿sí? O sea, la relación humana. Pero bueno, has dado en la tecla
Y eso la tecnología está empujando y desplazando todo y cambiando absolutamente nuestra forma de trabajar. El entrenador que no se adapte a eso va a morir en su profesión mucho más rápido de lo que ocurría antes. Mm. Y esto está, ya sabes que es exponencial, o sea, una locura. Sí. Nosotros en Endurance Tool, ya que tocaste el tema de Artificial Intelligence, nosotros en Endurance Tool estamos trabajando en base a eso. Ya tenemos 7 años de recolección de miles de datos. Los otros días, bueno, hay matemáticos que trabajan en Endurance Tool y analizan estos datos y los trabajan en Power BI para darnos gráficos a nosotros y demás. Y lo que busca Endurance Tool, justamente a través de la inteligencia artificial, es tener un asistente del entrenador para facilitar en cierta medida el trabajo del entrenador, el negocio del entrenador también, y ayudarle a tomar decisiones en base a la información que la inteligencia artificial a partir de la tecnología está tomando en campo y asistiéndolo. A ver, por darte un ejemplo sencillo, tal vez vos estás planificando un nivel de carga o un tipo de sesión para un atleta y toda la información que viene de dispositivo te está diciendo, ojo, este atleta está muy cargado, este atleta está sobreentrenado, este atleta tiene indicadores de que está cursando una enfermedad o está todo mal, ¿sí? Como pasa con HRV for Training, con los datos que tira de HRV y frecuencia y variabilidad de frecuencia cardíaca y demás. Claro. Entonces, hoy, el que no esté al tanto de la tecnología, bueno, entrenamiento de fuerza pasa lo mismo, entrenamiento por velocidad, recién veíamos la placa de fuerza y prácticamente el mini lab que tenés montado abajo, que es trascendental y que hoy la gente lo pide porque hoy en las redes sociales hay mucha información y la gente quiere eso y en buena hora, o sea, Sí. me parece que es un buen camino y que habla muy bien de nuestra profesión y que va a ir subiendo la vara naturalmente. Sí, o sea, en mi experiencia reclutando profesionales para trabajar acá, alguna de mis preguntas angulares para entender para dónde van ellos es desde qué cuentas siguen en redes sociales y qué familiaridad tienen con la tecnología. O sea, si por lo menos saben lo que es una plataforma de fuerza, digamos. En mi rubro, digo. Como si uno no conociera lactato en el otro. Independientemente de qué usabilidad le vamos a dar, es como estar conectado con algo que va paralelo nuestro. Y respecto a la inteligencia, claro, a mí me pasa cuando yo redacto cosas en ChatGPT, que yo lo tengo pagado, por lo mismo es una herramienta tremenda, igual yo hago un filtro. O sea, le digo, redáctame un caption para Instagram de la creatina con estos puntos importantes, que es fosfocreatina convirtiéndose en sangre, que necesito estos gramos diarios, que la carga no es necesaria, igual le doy esos inputs y después igual lo reviso, porque esa inteligencia no está esperando que esa sea la respuesta perfecta, sino que esto es lo que te parece y ese pequeño filtro al final es tu experiencia. Siempre va a existir igual. Exactamente. O sea, la gente que confunde que dejo de pensar por tener la inteligencia es que no hago el trabajo de back office de escribirlo nomás, lo que yo quiero redactar. Pero igual tengo que filtrarlo y darle mi toque. Exactamente. Es trabajar con la inteligencia y no que la inteligencia haga todo. Exactamente. Yo he estado Buenísimo. trabajando mucho con ChatGPT para redactar en mi blog, por ejemplo, y es como vos decís, o sea, tampoco es que yo pueda ingresarle un artículo científico y me lo va a devolver listo para publicarlo, pero sí es un asistente, una extensión mía, y la verdad es que aumenta la eficiencia y la capacidad de producción a niveles altísimos. O sea, tal vez ahora puedo escribir un artículo de blog semanal gracias a ChatGPT. Antes, tal vez en un mes podía producir uno. Eso es impresionante. Bueno, eso es lo que buscamos con Endurance Tool en relación a los entrenadores, que puedan atender un gran volumen de clientes, pero que los clientes sean atendidos individualmente, porque toda esa tarea de análisis de datos y todo la soluciona Endurance Tool. Buenísimo. Ahí vamos a hablar de Endurance Tools, de hecho. Nos saltamos algunas Que preguntas. yo lo vendo a mis cercanos, amigos. Te digo, tengo atletas de Endurance. Bien Endurance, de hecho uno está corriendo una triatlón, como una mini triatlón en Zapallar ahora. Sí, Si no me equivoco es 1,5, 21 y 10. Es una distancia estándar, sí. Sí, para preparar para Pucón Sí. y no ir en seco a Pucón. También trabajamos con Martín Ulloa, que es uno de los mejores Ironmans de Chile, Sí. que se prepara con Nieto. Pero les cuento que Endurance Tool lo vendo como Training Peaks, pero Claro. hecho acá en vecinos, digamos. Entonces, Exactamente. igual es fuerte decirle a alguien que es como un Training Peaks, pero sudamericano, porque Training Peaks está en lo más alto, en lo que saben de ella, ¿cachai? Exactamente. Hay que conversar más, de hecho, después en detalle para que veamos las diferencias si es que las existen
para bien o para mal, ¿te parece? Perfecto, dale. Y respecto a los deportistas de endurance, es una respuesta que para nosotros que estamos más en el área puede sonar un poco quizás más lógica, pero ¿cómo se diferencian con los de fuerza? Por ejemplo, me pasa que clientes interesados acá, tanto atletas como recreativos que le decimos nosotros, preguntan, ¿y ustedes cómo planifican o periodizan o evalúan el progreso? Descartando obviamente la composición corporal, que es como la gran medida de progreso para un cliente recreativo. ¿Bajó o no bajó la grasa? Como si eso fuera todo. Yo le digo, la verdad es que hay poca evaluación y poca periodización en el entrenamiento de fuerza. De nuevo, cuando es 1 a 1. Como es 1 a 1, yo tengo una hora contigo donde me estoy dando cuenta cómo va la cosa y voy a poder ver cómo van las cargas, si van para abajo o para arriba. Pero no te imagines un macrociclo tan detallado en un atleta de fuerza o de fitness si es que te tengo una hora 3 veces a la semana con mi ojo. Voy a preferir gastarme mi energía en eso, en planificarte algo, como decías tú, en piedra y cumplirlo al pie de la letra, ¿se entiende? Pero creo que sería bueno para la gente entender la diferencia entre deportistas de fuerza y de endurance en términos de planificación. Perfecto. Bueno, es tal cual vos lo decís. O sea, tiene que ver mucho con el caso que estemos analizando, tiene que ver mucho con la disponibilidad de tiempo, tiene que ver con qué dedicación, qué equipamiento y con qué contás. Básicamente, para diferenciar lo que ocurre con un deportista de endurance y con uno de fuerza, o no necesariamente con uno de fuerza, específicamente de fuerza como podría venir acá, sino tal vez un deportista que viene de un deporte acíclico, un deporte intermitente y que realmente necesita otro nivel de entrenamiento de fuerza y de velocidad y de potencia. Básicamente yo lo Para diferenciaría contextualizar, podríamos hablar, por ejemplo, de rugby. de rugby. Hablemos de rugby. Si yo te digo, comparo un jugador de rugby juvenil, el local de mi provincia, generalmente compite todos los fines de semana. Entonces, la estructura de su entrenamiento, generalmente durante el proceso de entrenamiento, durante la temporada, es súper diferente a lo que ocurre con un deportista, supongamos un deportista amateur que corre maratón. ¿Sí? Eh, es como si yo te dijera, es mucho más previsible en el tiempo. La cantidad de competencias que tiene es muy inferior en relación a las que tiene un jugador de rugby. ¿Sí? Y más allá de las características fisiológicas, las variables, las capacidades, las condiciones diferenciales de uno u otro deporte, es muy diferente también la cantidad de datos que nosotros podemos analizar y que utilizamos en entrenamiento, que es lo que estábamos hablando recién. Esa es una diferencia drástica. Yo, por ejemplo, entreno gente online en programas de fuerza y entreno gente online en programas de endurance, y yo en realidad en programas de endurance es poca la interferencia que yo tengo o la interacción que tengo que tener permanente, a diferencia de los programas de fuerza, donde necesito video, hacer videoanálisis, enviar feedback. Es un trabajo muy técnico, necesita mucho coaching. El perfil del deportista de endurance es diferente al perfil del deportista de fuerza. El deportista de endurance está muy acostumbrado a tal vez no recibir motivación, Es muy autodidacta el de endurance. muy autodidacta, muy sufrido, ¿sí? Tengo triatletas, bueno, ahora en que hablas de zapallar, tengo 2 triatletas que van a zapallar mañana, el domingo, y los dos entrenan para Ironman y a veces entrenan 6 horas solos en la ruta en la bicicleta, solos, sin música, sin nada. Bueno, es muy distinto al perfil de la persona que viene al gimnasio y busca fitness, que a veces algunos vienen y quieren socializar con gente, otros entrenan con música, pero quieren estar en un entorno que la sesión dura como mucho, 90 minutos. Es totalmente diferente. Y en relación a la planificación es totalmente diferente. Y la posibilidad, como decís vos, de llevar un control del entrenamiento en endurance es muy exhaustivo. El atleta de endurance, como hablábamos recién antes de entrar acá, tiene conocimiento, o sea, se mete mucho en el conocimiento de estas variables, sobre todo por el uso de tecnología, quiere saber, quiere ver, te escribe y te dice, esta es una semana de carga, esta es una semana de descarga, vamos a empezar el tapering para esta prueba, ¿cuándo lo vamos a empezar? ¿Qué va a ser diferente en este tapering en relación al otro y por qué? Yo tengo, por ejemplo, muchos pacientes, no, muchos alumnos, muchos atletas que son médicos y quieren saber, o sea, quieren saber, quieren informarse, y he trabajado mucho en el gimnasio y es muy diferente entrenar uno u otro deportista, haciendo esta digamos, línea tajante entre los deportistas de fuerza y los deportistas de endurance. Y como te digo, con el tema del rugby, por ejemplo, que es un deporte súper especial, te podés encontrar con cualquier cosa el lunes, ¿sí? Se golpeó y tenés que cambiar el entrenamiento porque se golpeó, tal vez no tiene una lesión específica, tal vez no tiene un desgarro,
pero tiene una contusión y hay movimientos que no puede hacer. Y tal vez tenés que decidir, mirá, ¿sabes qué? Que hoy te vea el kinesiólogo, mañana nos vemos, tenés que bajar la carga. Hoy incluso hay un artículo súper moderno que voy a mostrar mañana, que habla de las adaptaciones moleculares al entrenamiento de fuerza versus el entrenamiento de endurance y en algunos puntos cómo se cruza esto y las interpretaciones que hay que tener. Y cuando vos ves, por ejemplo, en equipos de fútbol de elite, de Europa y demás, tal vez el jugador llega el lunes y los tipos hacen hasta pruebas de velocidad, de ejecución de algún ejercicio para ver los niveles de fatiga que tiene antes de empezar a entrenar. Claro. Y si el tipo no está dando lo que tiene que dar, le dice, no, anda con el kinesiólogo, venite más tarde. En endurance sería distinto. Y en endurance es distinto, ¿sí? Es totalmente distinto. A pesar de que hay cosas que son similares, es distinto, tenemos más tiempo para periodizar, tenemos más tiempo entre competencia, salvo que estemos hablando de atletas profesionales que a veces tienen periodo de competencia permanente, no sé, el triatlón, por ejemplo, los que están para clasificar para algunas categorías o que quieren sumar puntos y más, tal vez en el periodo competitivo de triatlón que dura 3-4 meses de su temporada, tal vez compiten casi una vez por semana, digo, casi fin de semana por medio, pero nunca llegan a lo que pasa en los deportes de conjunto, donde vos al tipo tenés que entrenarlo, pero al mismo tiempo recuperarlo para el otro sábado, para el otro sábado, para el otro sábado, para el otro sábado, y aprovechar por ahí las ventanas de los ciclos de corte de actividad intermitente, esos que tenés, para entrenar, o sea, la vacación de invierno, el periodo ahora que se corta, la mayoría de los que están a nivel local, digamos, que no están en un seleccionado regional o un seleccionado mayor o un seleccionado internacional, por ahí tenés esa ventana de 2 meses donde vos decís, bueno, nos vamos a dedicar a prepararte de otra manera, vamos a dedicar más tiempo a la preparación física, y podés hacerlo, pero es totalmente distinto y eso para mí tiene que ver mucho con cómo son los sistemas competitivos de uno y otro deporte. Eso ya mencionar. De hecho, cuando vienen clientes que son deportistas, puede ser que de muy alto nivel, le tratamos de decir sin desmerecer su función, que la diferencia en nuestros programas de entrenamiento entre un atleta y un cliente deportista es la competencia. Si no hay competencias, no te voy a tratar como un atleta, sino que te voy a tratar como un deportista. Porque al final el atleta tiene que rendir en una fecha específica en el calendario. Y creo que esa diferencia está perfecta para que la gente entienda que es un deportista, por ejemplo, acíclico, fútbol, hockey, rugby, básquetbol. Compite muchas veces, incluso en la semana puede llegar a competir 2 veces, de domingo a domingo. Y claro, el endurance podría extenderse más sus competencias. Exactamente. Solo como agregado, antes de hablar del punto C de mi pregunta, opiniones de la periodización táctica en el fútbol, por ejemplo, ir desde el partido MD, +2, +3, -1, -2 partidos. ¿Qué opinión hay ahí? Yo siento que a mí me ha servido con los futbolistas que he tenido. Recuperación, ¿cierto? Media cancha, con un poquito de cardio recuperativo. Sesión completa de fuerza el día 3. Luego cancha completa con habilidades en cancha. Y luego una pequeña recuperación de nuevo porque el otro día hay partido. A ver, muchos entrenadores concuerdan con ese enfoque, muchísimos. Pero como yo te decía recién, esto tiene que ser súper adaptable. De a poquito empieza a meterse mucho la individualización en los deportes de conjunto. Eso es algo que es difícil si uno no tiene la infraestructura y no tiene el equipamiento y no tiene las condiciones para hacerlo. Pero hoy tal vez tenés 30 jugadores que llegan el lunes después de los partidos de fin de semana y tal vez tenés que dividir mínimo en 3 grupos diferentes para las actividades en función de lo que ha pasado con cada jugador, ¿sí? Por darte un ejemplo del rugby, ¿sí? Yo poco he estado en el fútbol, pero sí en el rugby y te digo que por ahí puedes llegar a tener 5 jugadores lesionados, 5 jugadores que no están lesionados pero que tienen alguna dificultad, jugadores que vienen con unos niveles de fatiga altísimos. Entonces yo soy un poco enemigo de la estructura del microciclo en una secuencia específica. Muchos entrenadores aplican esas metodologías. En cuanto al tipo de metodología que está mencionando, me parece fantástico, o sea, me parece perfecto. Solo resaltar o recalcar esta posibilidad de ser versátil y adaptarse en base a esta información individual. Ojalá poder tener, incluso por ahí si no tener los recursos humanos, involucrar
padres, involucrar a otros entrenadores, involucrar asistentes, ayudantes para que te ayuden a identificar esto y dividir y tratar de llegar al máximo nivel de individualización posible en el entrenamiento, a pesar de que es un deporte conjunto. O sea, una vez más volvemos a que la individualización es más importante y la data. O sea, por ejemplo, en futbolista, que obviamente yo también quizás me voy más por ahí cuando lo he puesto en práctica, más que seguir. Hoy día nos toca esto. Claro, buscar más KPI, ojalá tener hartos KPI por ahí. Y no sé, watts, altura, inercia, luego cosas más fisiológicas. Y tomar decisiones en base a eso de forma más diaria, dices tú entonces. Exactamente, exactamente. Dentro de la medida de lo posible. Sabemos que en la TAM no contamos con muchísimos recursos, sobre todo en deporte, en el rugby en Argentina es amateur, o sea, directamente. Pero por ejemplo, alguien de primera división de rugby, equipo de primera división, no la selección, debería tener planificación individualizada y para cada jugador. tiene Catapult, tiene GPS, Todo. tienen data para eso. Absolutamente todo. Ayer veíamos un artículo que vamos a ver mañana en las clases del Magíster, que menciona, que te decía recién, menciona Catapult, menciona la data que tira Catapult y menciona la comparación que hay entre los viejos dispositivos que se utilizaban para tirar data de campo, con GPS versus acelerómetros, todos los datos inerciales, todo ese tipo de información, y la diferencia abismal que hay entre tener en cuenta el primer segundo y medio de una aceleración o los primeros 5 segundos y la capacidad de energía o el desgaste que se necesita en relación a los 3 segundos posteriores a ese segundo y medio de la primera aceleración. Entonces, es realmente súper específico el análisis de un deportista de deporte cíclico en relación al endurance, ¿sí? No es lo mismo controlar velocidad crucero en un deportista que hace un Ironman con un GPS a un tipo que está dentro de un estadio con las limitaciones que tiene el GPS y demás. Hoy la tecnología de Catapult es una locura, incluso tiene un indicador que no recuerdo cómo se llama ahora en relación a load, a la carga específico de ellos, que debe ser hasta una marca registrada, que te da un índice de carga específico con todo este tipo de información súper específico para deporte acíclico. Sí, eso está bueno. En los gráficos, por ejemplo, en las Diablas, veíamos los GPS y, no sé, habían 3.000 metros de carrera de dos jugadoras, pero la carga interna de una era superior a la otra. La lectura neta de eso, es decir, por qué si corrieron lo mismo, no iban al análisis. Y claro, el sprint de mayor a 35 km por hora de X jugadora fue mucho más superior en ella que en ella, y por eso ella tiene una carga interna superior, porque sus 3.000 metros fueron de sprint y los otros 3.000 metros fueron de ir y venir en un pace un poco más relajado. Exactamente. Claro, ahí la decisión sería distinta aunque fuese de equipo. Exactamente. Buenísimo. Queda muy, muy claro. Vamos a ir cerrando este bloque para abrir el otro con cómo incorporamos habilidades entonces en deportistas de endurance distintas a las del propio endurance, digamos. O sea, Ok. tenemos la capacidad aeróbica probablemente y la distribución de oxígeno y energía como madre, quizá el clearance de la parte ácida. Pero ¿qué pasa con la pliometría? ¿Qué pasa con la calidad de los tendones y la distribución de carga por los músculos de las articulaciones? Perfecto. Vamos a ir cerrando este primer capítulo para irnos a el segundo bloque. Excelente. Bien, seguimos con esta excelente conversación. Antes de seguir con las preguntas, Federico, ¿dicen Fede también? Fede, Federico. Fede, todos me dicen Fede. Monkey Fit, uno de nuestros auspiciadores que nos viste. Tenemos una polerita para ti que dice The Freeway, el nombre de nuestro podcast. Así que esperemos que te quede bien. Excelente, muchísimas gracias. Obviamente, si queréis la abrimos después, no hay ningún problema, pero una mención especial a Monkey Fit que nos viste. Súper rica, es bien pesadito el hilo, así que ahí para llegar a hacer ruido a cualquier centro de entrenamiento o a dar clases. Estaría bueno dar clases con esa. Mañana doy clases con esta. Feliz, feliz. Así Gracias. que, bueno, eso. Digamos, se me quedó una de la sección 1, que es más cortita porque igual la abarcamos, que tiene que ver lo que hablábamos justo al final del cierre. Cómo entrego cualidades que le pueden funcionar mucho al atleta de endurance sin interferir en la especificidad del endurance. Llámese acumular kilómetros o metros en sus distintas disciplinas. Excelente. Bueno, excelente pregunta.
En relación a la especificidad, ya sabemos que hay muchos extremos, ¿sí? Lo primero es tener en cuenta esto, no irse a los extremos, ¿sí? En relación al entrenamiento de fuerza en deportes de endurance, ya es sabido hace muchos años, hay mucho respaldo científico y empírico de que el entrenamiento de fuerza es súper necesario para los deportistas de endurance, no solo para mejorar su rendimiento, sino también para mantenerlos en cierta medida alejados de las lesiones, ¿sí? Ya sabemos que ese tipo de trabajos son los que mejoran, los que mencionaste recién, todos los trabajos pliométricos específicos. Muchos se realizan en campo, se realizan en la pista, en el caso de los atletas que realizan por la distancia más corta y tienen acceso a la pista. Y el trabajo hoy en el gimnasio es básicamente irreemplazable. ¿Cuándo empieza a haber problemas? Bueno, cuando ocurre de lo que hablábamos recién, cuando la agenda no alcanza para que el deportista tenga que hacer todo lo que tenga que hacer. Un caso extremo sería un triatleta de ultradistancia o un triatleta de distancias mayores, donde tal vez entrena 20 horas por semana, ¿sí? 25 horas por semana, y a veces encajar los entrenamientos de fuerza es bastante complejo. Distinto es en un deportista que corre una sola disciplina de endurance, donde por ahí realizar 1 o 2 sesiones de fuerza a la semana es súper factible, y lo que vos mencionabas recién es trascendental en el sentido de que el entrenamiento de fuerza no debería afectar negativamente el desempeño o el rendimiento en el entrenamiento de endurance. En este sentido es fundamental tener en cuenta cuánto tiempo hay entre una sesión de alta intensidad de endurance y la sesión de fuerza, si se realiza en un doble turno la sesión de fuerza, en qué momento se realiza y qué hacemos en la sesión de endurance de ese mismo día donde hay una sesión de fuerza, cómo periodizar el entrenamiento de fuerza o planificar el entrenamiento de fuerza en relación a toda la planificación de endurance. Yo, por ejemplo, tengo muchos alumnos que entreno a distancia donde ellos ya vienen haciendo un trabajo de fuerza cuando empiezan conmigo y prefieren mantener su trabajo de fuerza, incluso algunos hacen CrossFit, ¿sí? Una cuestión de que les gusta y que lo quieren hacer, y a veces empiezan a producir esas interferencias. Yo siempre soy partidario de llevar todo yo, ¿sí? O de por lo menos trabajar en forma interdisciplinaria con su entrenador de fuerza, pero sabemos que en ese tipo de clases no se puede. Y bueno, y ahí es cuando empiezan los problemas, que es un poco hacia donde va tu pregunta, ¿no? Hoy sabemos que el entrenamiento entre atleta de endurance va al gimnasio a trabajar la fuerza realmente, ¿sí? Se acabaron esas sesiones de altísimas repeticiones y bajas cargas para los deportistas de endurance. Ya sabemos que el atleta de endurance tiene que entrenar la fuerza. Obviamente que no va a movilizar cargas como las que moviliza un atleta de fuerza o un jugador de rugby, eso está clarísimo, pero sí va a manejar altas intensidades, va a manejar rango de repeticiones más cortos, y lo que va a buscar es aumentar los niveles de fuerza, siempre y cuando no aumente tal vez su volumen muscular y eso le juegue negativamente en el desempeño y en la economía de carrera, por ejemplo, en un corredor o un triatleta, siempre y cuando no vaya a afectar estructuralmente el trabajo que él tiene que hacer en endurance y demás. Pero me parece importante, cuando mencionás especificidad, tratar de hablar, no sé si hablar mal o cortar un poco los extremos, ¿no? Es decir, el deportista de endurance no va a ir a trabajar al gimnasio endurance. El endurance lo trabaja trabajando endurance, ¿sí? Claro Va que al sí. gimnasio a trabajar la fuerza. Y por otro lado, vemos gurús o gurúes del entrenamiento de fuerza por ahí buscando un nivel de especificidad mágico y subiendo a un fitball, a un jugador de rugby y haciendo prácticamente ejercicios circenses o de circo, ¿sí? O sea, haciendo una barra arriba de un fitball parado, ¿sí? Bueno, ese tipo de cosas por ahí súper extremas no tienen nada que ver en realidad. Bueno, yo soy un seguidor por ahí de Michael Boyle, y cuando hablamos de entrenamiento funcional al deporte, no estamos hablando de eso, ¿sí? Claro que sí. De hecho, no existe básicamente ningún deporte donde vos estés en una superficie desestabilizante o inestable. La mayoría de los deportes se ejecutan sobre superficie estable, ¿sí? A lo sumo, el terreno te puede dar especificidad y hay trabajo que puedes hacer en un terreno específico, con calzado específico, lo que vos quieras, pero no ese tipo de extremos en relación a la especificidad. Por eso te decía, no irse al extremo y pensar que el atleta de endurance va a ir a trabajar endurance al gimnasio porque es atleta de endurance. Eso se terminó hace mucho tiempo. Y el entrenamiento de fuerza para un jugador de rugby, porque sea jugador de rugby, no lo voy a poner a trabajar específicamente con el gesto de rugby. No, el tipo tiene que aumentar la fuerza, o sea, no tenemos que desestimar los principios básicos del entrenamiento, sobre todo cuando estamos dentro del gimnasio. El tipo viene a mejorar su nivel de fuerza. Después, si hacemos ejercicios unipodales, bipodales,
variantes porque su técnica de ejecución en un tenista sus desplazamientos son más laterales que frontales, hace más aceleraciones que desaceleraciones, hace cambios de dirección a alta velocidad o a baja velocidad. Bueno, eso son otras cosas, pero la base del entrenamiento de fuerza para cualquiera de esos deportistas sigue siendo la base, digamos. Perfecto. Bueno, imposible más de acuerdo por mi parte personalmente, y creo que una vez más, recalcando lo anterior, evaluar al atleta y tener indicadores, habíamos hablado de KPI, ¿cierto? Que en inglés son indicadores de rendimiento claves. Van a decir si el atleta va mejorando o empeorando, y con eso yo voy a poder decirte, estamos trabajando de forma específica. Y por otro lado, algo que tocaste, que yo soy súper, dentro de las pocas cosas que soy un poco pesado en las redes sociales, tiene que ver con eso, con la confusión de especificidad. Y como se dice en Chile, esta chaya, que vendría siendo lo fancy, ¿cierto? El fancy stuff de subirlo a un Bosu o lo que sea. Siempre le he tratado de decir a estos deportistas, tu deporte, practícalo en tu deporte. O sea, si andas en downhill, en bicicleta, anda a bajar el cerro. Yo me voy a preocupar de que tu rodilla tenga una estabilidad medio lateral y antero-posterior correcta, de que tus músculos tengan sincronía con tus tendones, de que tu frecuencia de disparo sea rápida en caso de tener que saltar, aterrizar o frenar, etc. Entonces, cuando hablamos de ejercicios funcionales, sí he tratado de decir qué son realmente funcionales. Por ejemplo, el yo-yo, las máquinas inerciales. Eso es funcional porque involucra freno. Todos los atletas tienen que frenar. Ahí hay una función. Lo mismo con el aire o con la isometría o con la pliometría. Pero al final son funciones dentro de las cualidades físicas, no dentro de las habilidades motrices del atleta en su deporte, ¿cierto? Yo lo he dicho incluso ahora que uno va ganando deportistas de mayor renombre. No sé, por ejemplo, ahora tenemos a Marcelo Sala dentro de nuestros deportistas, que ya no se dedica obviamente a como se dedica antes, pero es el matador, ¿cierto? Bien. Como en qué universo le enseñaría yo a él a pegarle a la pelota. No por eso soy mal entrenador, pero yo sí tengo un buen cuádriceps para que extienda bien la rodilla, que tenga un isquiosural con buen balance ese cuádriceps para que no se desgarre. Eso es específico. Exactamente. Para mí como entrenador, ¿cierto? Buenísimo. Totalmente de acuerdo. Clarísimo el punto para pasar ya al endurance propiamente tal, creo yo. Vamos. Bueno, que tiene que ver con el tracking, ¿cierto? Lo que hablábamos ya durante la sesión del registro. Pero cómo, al ser un deporte donde los atletas acumulan infinitas cantidades de volumen, ¿cierto? Que podemos igual después definir un poco el volumen. ¿Se hace más importante el registro o es igual de importante que en el atleta de fuerza? Creo que es mucho más importante, y volviendo a las preguntas que tuvimos al principio y citando este ciclo de mejora continua que nosotros siempre mencionamos de programar, ejecutar, analizar y repetir el ciclo en forma indefinida. O sea, yo programa de entrenamiento, el atleta lo realiza en campo, se registran todos los datos, los analizo, tomo decisiones, vuelvo a programar y así sucesivamente siempre. ¿Sí? El proceso iterativo de... Exactamente. Nosotros lo llamamos ciclo de mejora continua. ¿Sí? Al principio lo habíamos puesto en 4 pasos y hablábamos de planificación, programación, ejecución, análisis. Bueno, a mí me gusta simplificarlo en programación, ejecución, análisis. ¿Sí? Y se repite siempre. Hoy la cantidad de datos e información que viene de los dispositivos es monstruosa. En el caso nuestro de Endurance Tool, nosotros recibimos, por empezar, el feedback que el atleta carga manualmente y tal vez información subjetiva y objetiva. ¿Por qué subjetiva y objetiva? Porque tal vez él carga cómo se siente, si tuvo un problema con su novia o no, si anoche no durmió o no, si tiene alguna situación extra entrenamiento. Al mismo tiempo puede cargar datos objetivos manualmente, puede también cargar percepción de esfuerzo. Eso se suma a los datos de las métricas, cómo durmió, cantidad, calidad de sueño, dolor, DUMS, dolor muscular, cómo viene con el dolor muscular, variabilidad de la frecuencia cardíaca de reposo, bueno, todos esos datos de métrica, y a eso le sumamos todos los datos objetivos que vienen del dispositivo. Todo eso se integra, que es el realizar, ¿sí? Que realiza el atleta en campo, viene toda la información, se integra en un solo lugar, en la nube, en el software, y eso es lo que realmente nosotros nos lleva a hablar de entrenamiento basado en evidencia.
Hay un artículo que yo escribí para, no sé si ya, mira, ya no recuerdo si lo escribí para mi blog o para el blog de Endurance Tool, me parece que el de Endurance Tool, que se llama ¿Por qué hablar de entrenamiento basado en evidencia en Endurance? Y justamente hablamos de evidencia científica, evidencia en base a la experiencia como profesional. Si vos no tenés lo que decías vos recién, el ejemplo de tu atleta que hace freestyle, que vos tenés muchísima experiencia en ese campo, y en base a los datos. Pero si yo no tengo, son las tres cosas, si yo no tengo expertise, si yo no tengo el conocimiento científico, no puedo tomar decisiones sobre los datos que estoy observando, o las decisiones van a ser erróneas. Por eso, lo que vos decías recién, es importante la toma de datos al ser un deporte donde hay una carga o un volumen de entrenamiento tan grande, sí, es mucho más importante. Un triatleta, como te decía, puede estar 20 horas entrenando, y cuando empieza a pasar eso, a ver, un profesor de la licenciatura en alto rendimiento siempre decía hace 20 años que el que había inventado el triatlón era Frankenstein, porque realmente una cosa muy compleja, ¿sí? Y cuando vos tenés que planificar el entrenamiento de un triatleta que hace Ironman, donde tenés las tres disciplinas, las sesiones de recuperación, el trabajo con el kinesiólogo, las estrategias nutricionales que se usan hoy en relación y con el entrenamiento, porque ya no es acá está el plan nutricional y acá está el entrenamiento, sino que es todo integrado. Incluso se utilizan metodologías, ya sabes, training load, entrenar con disponibilidad, sin disponibilidad, realizar un trabajo de intervalo en la noche, sin disponibilidad, dormir, bueno. Y las sesiones del gimnasio que hablábamos recién. Cuando esto ocurre, si vos no tenés un monitoreo casi diario de la carga, si vos no tenés noción de las métricas, de qué está pasando en ese organismo y de cómo se siente él también, no puedes tomar ninguna decisión y lo más probable es que cometas un error, ¿sí? Y como decías vos más temprano, en este caso es muy difícil hacer un tapering y llegar exactamente en este momento, en este día, a un pico de rendimiento. Viste que por ahí incluso estos dispositivos tiran picos de rendimiento a veces 2 semanas después de la competencia, Sí. ¿sí? O 2 semanas antes. Y empezaba a ver y decir, che, estoy haciendo bien este taper, no estoy haciendo bien este taper. Bueno, todo esto se va disminuyendo o se va acotando el margen de error gracias a todos estos datos de la tecnología. Antes era mucho al tuntún, mucho a ver qué pasa con esto, pero hasta que no llegaba la competencia no sabía. Hoy tenemos un montón de herramientas e indicadores que te van diciendo, mirá, baja un poco la carga porque este atleta no va a llegar bien a la competencia, no va a llegar descansado, ¿sí? O, ojo, que está perdiendo estado de forma, ¿sí? Entonces, bueno, este tipo de cosas tienen que ver con lo que vos estás planteando, ¿no? Es increíble igual que el único lado B que yo le veo a la información en el deportista, como por ejemplo un reloj, que igual pierden un poco de intuición. Creo que siempre hay que dejarle entender que los relojes se pueden equivocar y que también es importante cómo se siente él. No, es que me mandó 14 de recovery, así que no voy a hacer nada. Y lo comparo con cómo le fue en un peak power o en un sprint. Digo, no hay tanta sobrecarga. Entonces, ojo que puede haber tomado como dato importante tu variabilidad del ritmo cardíaco. O quizás no dormiste muy bien, pero quizás no dormiste muy bien porque tuviste alguna pesadilla o algún estrés de sueño y nos está metiendo todos los otros componentes fisiológicos dentro de la carga. Ese tema que está tocando es trascendental porque por ahí nosotros estamos hablando y estamos haciendo mucha referencia a la importancia de los datos y demás, pero bueno, es muy fácil caer en una situación de parálisis por análisis, ¿sí? Es muy fácil que mandes un maratonista a correr y que empiece a fallar el GPS por la señal, por los edificios, y el tipo pierde el horizonte. ¿Sí? Che, Sí. me quedé sin GPS, ¿y qué hago ahora? O sea, no estoy mirando el pace instantáneo. Bueno, esa es parte, digamos, del coacheo y del trabajo del coach y de enseñarle al atleta a decir, bueno, está bien, estos son los datos y los datos los vamos a usar en determinadas sesiones con determinados objetivos. Yo, por ejemplo, cuando planifico un Endurance Tool, hay sesiones donde la variable de intensidad que utilizo es simplemente run by feel o percepción de esfuerzo. Otras sesiones, mira, me interesa ahora solamente controlar la carga interna. No pases de esta zona individual de frecuencia cardíaca. Claro. Y no me interesa el pace. No me importa si corre a 7 kilómetros. Este día esto es lo importante. Y él sabe que el día de intervalo quiero ver datos duros, quiero ver carga externa, quiero ver datos... Y obviamente tiene los otros testigos para ir compensando y decir, bueno, está bien, me está pidiendo el entrenador que haga esto, no me están dando los datos duros, pero estoy viendo que los datos de carga interna también están mal. Bueno, también nos lleva a tomar decisiones, pero es trascendental lo que está diciendo porque tampoco podemos caer en el error de decir la tecnología está reemplazando
todo lo que tiene que ver con lo que el atleta siente. Claro, esa hipervigilancia hacia el reloj. Exactamente. Perfecto. Bueno, llegó un momento importante en el capítulo que es hablar de Endurance Tool. Ya estábamos hablando del registro. Lo que me parece interesante es que, por lo que percibo, se vio la necesidad de crear una herramienta propia para el manejo porque te dedicas a eso. Qué mejor que hacer a medida algo que cumpla con tus necesidades, ¿cierto? Creo que nos alcanza en este bloque qué es Endurance Tool. Y ya después, en el último bloque, desarrollar un poquito de lo que es el emprendimiento. O sea, ¿qué quiero decir? ¿Qué es Endurance Tool para cerrar este bloque? Y después hablar qué funciones cumple Endurance Tool en tu trabajo. Excelente. Para no quedarnos cortos del timing en esta sección. Bueno, por ahí, para la gente que por ahí no viene del rubro, digamos, hablar de qué es Endurance Tool es un poquito hablar de la historia de Endurance Tool. Entonces voy a empezar mencionando qué es hoy Endurance Tool, muy resumido. Hoy Endurance Tool es un ecosistema que tiene una plataforma de e-learning para formación de entrenadores y eventualmente algunos cursos para atletas, que se integra con nuestro software que es para entrenadores y que se integra con la aplicación que es para el deportista, ¿sí? Pero Endurance Tool surgió en el año 2011, 2010, no se llamaba Endurance Tool, se llamaba International Endurance Work Group. Era un grupo conformado por especialistas de distintos lugares del mundo, de España, de Canadá, de Estados Unidos, muchos argentinos, algunos chilenos, algunos de Colombia, algunos que vos conocés. Y nació como una plataforma de e-learning. Nosotros formábamos más de 500 entrenadores de 22 países de habla hispana anualmente en nuestras capacitaciones. Capacitaciones que buscaban principalmente este nivel de especialización súper profundo. O sea, especialización en entrenamiento de running y de corredores de nivel amateur o aficionado, ¿sí? Y después un curso específico de entrenamiento en altitud para corredores, ¿sí? Súper específico. Formaciones que por ahí no dan las carreras habituales y dirigidas a profesores de educación física, entrenadores, licenciados. El grupo nuestro está compuesto por todos entrenadores, donde nosotros buscábamos una cualidad que es que tengan mucha experiencia práctica y también tengan un alto nivel académico, ¿sí? La mayoría de los docentes de Endurance Tool tienen mínimo nivel de maestría y de ahí para arriba hay muchos con PhD, pero han sido atletas o han entrenado atletas mucho tiempo, ¿sí? O las tres cosas. Alto nivel académico, han sido atletas y entrenan atletas, ¿sí? Perfecto. Y de ese trabajo de 2010, 2011 hasta 2017 formando entrenadores surgió, tal cual como vos dijiste, esta necesidad de crear una herramienta. ¿Cómo surgió? Primero que en habla hispana no había una herramienta. Te sorprendería, porque en Chile es muy común que la gente hable inglés, ¿sí? O mucha gente habla inglés, pero en otros países latinoamericanos muy poca gente habla inglés, y menos a un nivel como para entender inglés técnico e interpretarlo. Entonces, lo que pasaba es que cuando nosotros brindábamos las capacitaciones, mostrábamos nuestras planillas de Excel y cada docente tenía su planilla de Excel, porque yo hacía mis planillas de Excel con mis propias fórmulas y metía los datos manualmente. Bueno, era un trabajo de nano, ¿sí? En ese momento nos metíamos a la cuenta de Garmin del cliente a ver datos manualmente y tenía la cuenta de Garmin de él. O sea, era imposible, ¿sí? Pero los alumnos nos decían, nos pueden enviar la planilla que mostraron en la conferencia. Nosotros enviamos la planilla, pero la planilla no la podíamos usar porque tenía fórmulas hechas por cada docente. Claro. Y se empezó a gestar esta idea. Bueno, necesitamos una solución. ¿Y cuál es la solución? Y un software. Un software y una aplicación. No hay otra forma. Ya había competencia en el nivel anglosajón, en el mundo anglosajón, perdón. Y se empezó a gestar esta idea. En 2017 para nosotros era irrisorio hacerla porque cuando se la presentamos a una empresa de desarrollo de software, el dinero que se necesitaba era demencial. Ya sabes que es carísimo desarrollar software. Pero se lo presentamos a Lyricus, una empresa de Córdoba, a través de Facundo Ahumada, uno de mis socios de Córdoba. Somos 5 socios en Endurance Tool. Y nos dijeron, bueno, lo vamos a hacer y queremos ser socios en esto, al 50%. Bueno, ahí dijimos, bueno, no estaba tan mala la idea, porque si esta gente que desarrolla software picante, o sea, los ingenieros de Endurance Tool trabajaban para empresas internacionales, o sea, ingenieros picantes de backend, ingenieros senior formados. Y bueno, y eso nos entusiasmó y ahí empezamos a concursar en distintas startups
Concursamos acá en Startup Chile. Chile nos ayudó muchísimo porque hicimos Startup Chile en 2018. Hicimos Imagine Lab, que ahora se llama Grupo Imagine, en Chile en 2019. Recibimos dinero de Corfo, que nos apoyó. Y bueno, por eso también incluso la sociedad está en Chile. Y a partir de ahí, 2019-18 lanzamos la plataforma y empezamos a despegar. 2019 nos agarró todo el tema social acá y se enganchó con la pandemia, fin de 2019, y ahí cortamos el proceso de fundraising que habíamos estado haciendo para levantar capital y despegar fuerte y lanzar al mundo anglosajón. Entonces lo que pasó fue que se nos atrasó 2 o 3 años la agenda que habíamos pautado y estamos ahora cumpliendo objetivos 2020, fin de 2020, ¿sí? Ahora en marzo lanzamos la aplicación Freemium, donde va a tener por primera vez la versión Premium el deportista para pagar y ver data, como hablábamos recién, ver más datos, ver gráficos que por ahí ve el entrenador, pero un poquito más digeridos para el deportista. Maravilloso. Pero bueno. Ese es el lado como se fundó entonces Endurance Tool. Exactamente. Excelente forma de cerrar este bloque para entrar en el otro, en qué funciones cumple. Y ahí dejar la pregunta cruzada para los que estarán preguntándose qué se parece a un Training Peaks o a otras, para que la gente se contextualice de lo que estamos hablando. Perfecto. Buenísimo. Vamos a un corte. Vamos. Bien, vamos entrando al tercer y último bloque. Cerramos el anterior con lo que era Endurance Tool. Justo yo iba a interrumpir, pero no quería por el tiempo. Fue a través de startup y el levantar capital serio. Yo creo que es súper importante recalcarlo, lo caro que es lo informático desde cero a medida. Muchos se imaginan lo informático como una página web estructurada, un WordPress. Y importante yo creo recalcar que cosas como tu proyecto no dan con un WordPress. Porque hay que poner plugins y cositas que no le dan a la plataforma como esqueleto que tú elegiste, tiene que ser a medida, ¿cierto? Además de agregar algún detalle del proyecto Endurance Tool, ¿cuál es, ahora que tú dijiste que cumplir una función y así se crea Endurance Tool, cuál es esa función principalmente? ¿Hacia el atleta o hacia el estudiante? Bueno, nuestro eslogan principal o inicial cuando empezó todo esto era ahorrarle tiempo al entrenador y poder hacer de su profesión algo mucho más eficiente para que él pueda brindar un servicio de mayor calidad, centrado en la individualización y al mismo tiempo pueda generar un negocio y vivir de esto, ¿no? Está pensado para el entrenador de campo que quiere respaldar en un formato mixto su planificación con lo que hace en campo y para alguien que trabaja en forma remota totalmente. Hay muchos entrenadores de altísima calidad que tal vez viven en lugares súper remotos y no tienen acceso a entrenar gente de todo el mundo y eso es una pérdida súper valiosa. Y hay muchos entrenadores que no pueden dedicarse de lleno a esto y es realmente lo que quieren hacer. Vos sabés que en el caso de los profesores de educación física tal vez trabajan en un colegio, también tienen deportistas, también entrenan alumnos particulares y demás, y con esta herramienta progresivamente, y además cómo está pensada, porque está pensada para escalar el negocio y entrar, incluso la licencia está pensada de esa manera, para que vos entres y tengas un periodo de prueba y vayas generando tu negocio y ganando clientes y vayas ingresando, al mismo tiempo formándote en niveles en la plataforma y acceder a licencias más elevadas, que básicamente la diferenciación que tienen tiene que ver justamente con el nivel de análisis de información que vos procesás en el software. Entonces, a medida que vos te vas haciendo más experto, vas entrenando deportistas de mayor nivel, tu negocio va creciendo, vas creciendo en capacitación, vas creciendo en la licencia que utilizas y así está pensado el negocio. Está pensado por entrenadores para entrenadores. Perfecto. O sea que hay una escalabilidad en la propia plataforma del que se enrola esta. O sea, hay niveles de conocimiento para acceder a distintas datas y así sucesivamente. Exactamente. Bien, no se puede llegar y comprar cierta membresía de mejor nivel porque ustedes dan por sentado que quizás no está la capacidad o no le han demostrado el análisis de datos. ¿Cómo hacerlo? Podés hacerlo, porque hay gente que ya utiliza software del mundo anglosajón y tiene un nivel de expertise muy alto y es exigente y viene y te dice, no, yo quiero una licencia Platinum porque quiero nivel de análisis de datos Platinum, ¿sí? Y en relación a lo que habías preguntado antes de qué diferencia hay con otras plataformas, justamente somos la única, incluso en el mundo anglosajón, que está 100% en la nube. Vos no tenés que descargar absolutamente nada a tu PC. Era lo que estábamos hablando recién del tema de los servidores y todo esto, ¿no?
O sea, toda la información está en la nube. Yo me conecto ahora con mi usuario y contraseña en tu dispositivo y puedo manejar a mis deportistas. No necesito llevar mi computadora siempre, ¿sí? Y eso es un cambio muy drástico. Sí, totalmente. O sea, la capacidad de hacer tu trabajo desde donde sea mientras hay internet, digamos. Exactamente. Y hablando de otras aplicaciones o software, con Training Peaks, que es de las más famosas, diferencias, rivalidades, Bien. en que puede ser mejor una que la otra. Bueno, de hecho, Hunter Allen, que fue uno de los creadores de Training Peaks, fue el que trajimos a Córdoba cuando se hizo la presentación y el lanzamiento de Endurance Tool. O sea que todos hemos trabajado con Training Peaks en algún momento. Pero lo que nosotros buscamos es justamente diferenciarnos, crear una solución que tiene todo lo que nosotros no encontrábamos en esa plataforma y una solución que está pensada no solo para el mundo anglosajón, sino muy especialmente para los 22 países que nosotros tenemos de habla hispana. Y la principal diferenciación es esta de que está todo en la nube y no tenés que descargar nada a la PC. Sobre todo las herramientas de análisis avanzado de datos, que en el caso de la competencia es prácticamente otra parte del software, se llama WKO y que se descarga a la PC y que es diferente. Y nosotros lo tenemos integrado directamente en la licencia Platinum. Nuestra licencia Platinum directamente tiene activado en el banner lateral un acceso diferencial, como cuando vos pagás una membresía diferencial, que no tienen las otras licencias, donde aparece directamente en un apartado de análisis de datos más avanzado para el deportista. Perfecto. Mencionaste que, bueno, es de entrenadores para entrenadores. ¿Hay networking en tu plataforma? ¿Yo me puedo interconectar con entrenadores de otro país porque están suscritos o enrolados al programa? No tenemos networking integrado en la plataforma. Sí se produce en el caso de las capacitaciones. Y sí lo generamos nosotros con Facundo Ahumada, que es el actual director científico y va a pasar ahora a ser CEO también de Endurance Tool, con la gente que es más allegada a nosotros y tenemos grupos de entrenadores para hacer networking. Y ahora vamos a lanzar específicamente un área donde se van a producir debates y networking específicos de entrenadores de endurance asociados con otra plataforma, que es la plataforma con la cual nosotros iniciamos, que es sobreentrenamiento.com o G-SE, donde vamos a utilizar la herramienta que tienen ellos para hacer un grupo de networking de endurance específicamente. Perfecto. Buenísimo, creo que queda muy claro. Para ir dándole cierre a este programa, hay un par de preguntas que ya tienen que ver más con tu persona. A ver si tocamos ese espíritu emprendedor tuyo y de nuestros auditores, ¿cierto? Que uno de los principios, obviamente, de este programa es llegar a este joven que se está empezando a encaminar y esto le sirva como herramienta. Yo recuerdo cuando yo partí, que igual también soy joven, pero hace 8 años había menos acceso todavía. Y a los pocos profesores que tenía les decía, los voy a invitar a un café para saber qué hacer. Entonces uno de los objetivos de este programa es eso, ver profesionales con más rango y con más recorrido y quizás captar ideas que se alinean mucho con las que tienen estas personas que nos están viendo. Partiendo por algún consejo clave para aquellos que buscan incursionar en la industria del ejercicio, ya sea digital o sea presencial, ¿cierto? Bien. Bueno, primero le voy a regalar una frase que me regaló mi abuelo, que era doctor en geografía y que hizo su doctorado en una época donde era muy diferente a la nuestra, que es objetivo claro, perseverancia y vocación. Creo que esa frase resume todo lo que debe tener un emprendedor en el área o en el rubro que sea, ¿sí? Si no tengo un objetivo claro, no sé a dónde ir, muy difícilmente sirva algo de la perseverancia que necesito, muy difícilmente sirva o seguramente tire mucho a la basura del esfuerzo que quiero tener. Entonces, lo primero es tener ese objetivo claro. La perseverancia es una condición que es totalmente prioritaria y si no la tenés no puedes ser emprendedor básicamente. La capacidad de proacción, perseverancia, persistir y demás. O sea que eso está clarísimo. Y el tema de la vocación, si vos no tenés vocación de servicio, sobre todo en nuestra profesión, si vos no entendés que lo que vos haces es para mejorar finalmente, no importa si vos con esto generás dinero o no generás dinero, si es parte de tu objetivo más, pero si vos no tenés vocación de servicio y entendés que nosotros trabajamos para la gente y para mejorar la calidad de vida, la salud, el rendimiento y hacer a la gente más feliz, en definitivamente,
o definitivamente y ayudarla a conseguir sus sueños, básicamente no puede ir a ningún lado, ¿sí? Más allá de los tuyos, ¿no? Más allá de tu convicción, pero la vocación de servicio, que es la palabra que falta, porque la frase es solo vocación, pero vocación de servicio, a eso se refiere, ¿sí? Buenísimo. Llega harto. Como ese monito que está dando vuelta, que es una pelota rebotando, y es disciplina versus motivación. Exactamente. Al final son cosas que cuando uno le empieza a ir bien, entre comillas, yo siempre he tenido el mismo discurso, como no lo hago por plata, nunca he sido por plata. Y claro, uno empieza a ganar igual un poco de posición, de plata, valga la redundancia, y te dejan de creer que uno no lo hace por plata, pero en verdad uno sigue sin hacerlo por plata. Sí. Desde este proyecto hasta muchos más. Así que ojalá que les pase lo mismo que a nosotros, que encontrar algo que realmente les mueve y les da esa energía ilimitada hasta cierto punto de hacer las cosas, estudiar, leer y ejecutar. Buenísimo. Exactamente. Hay una pregunta entre medio, pero se me ocurrió en el camino, un poco picante, como decís tú, pero no me deja llamar la atención el porte del proyecto Endurance Tool, sin contar tu profesión de clase, de dar clases, ¿cierto? Es el profesor de posgrado, que obviamente tiene su paga. ¿Cómo anda la parte de el profit, ¿cierto? La ganancia de mantener un negocio digital de ese estilo? Creo que es importante porque suena a que se gana harto, suena a eso, no me cabe duda quizá, pero que escuchen que es de la industria del ejercicio y se gana bien. Pero primero saber cómo se gana. No en número, obviamente, si no lo queréis transparentar, pero cómo ha sido el margen y la rentabilidad de ese proyecto, de esa apuesta. Bueno, básicamente nosotros somos todavía una startup. La diferencia entre una empresa y una startup es el rápido crecimiento que tiene una startup. Y básicamente es como si fuera siempre una utopía, porque nunca llegás a ningún lado. O sea, siempre estás. O sea, nosotros ahora decimos, bueno, vamos a cumplir este requerimiento. Un requerimiento es una mejora, ¿sí? A nivel de programación. Y cuando cumplimos ese requerimiento, ya acumulamos en el proceso del desarrollo de ese requerimiento 10 requerimientos más para realizar, y eso requiere de un capital muy superior, y estamos todo el tiempo intentando levantar capital. Perfecto. O sea, todo, desde que empezó Endurance Tool, el proceso de fundraising es permanente. Y ahí es donde realmente se produce el desgaste por ahí del equipo, porque no termina nunca. Es muy diferente a cómo funciona una empresa que está establecida, con cierta protección. Puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, claro. O sea, cualquier cosa, ¿sí? O puedes recibir una inyección de capital monstruoso y disparar para arriba, o puedes estar muy cerca de ir al abismo, ¿sí? Nosotros todavía estamos en el valle de la muerte, tratando de cruzar y manteniéndonos hoy casi solo, pero haciendo un proceso de fundraising para poder pelear con la competencia y lanzar un montón de requerimientos, porque aparte somos una empresa de tecnología, entonces claro. Es diario el tema de la evolución en relación a la tecnología. Allá estamos atrasados versus la mañana. Exactamente. Perfecto. Exactamente. Bueno, pero claro, conceptualizar en el fondo que están en una constante inversión siempre, hacia el futuro. Siempre. Que eso obviamente incluye los sueldos y todos los fijos de usted y el equipo. Exactamente, digamos. Sí. Perfecto. ¿Y la lección más valiosa que has aprendido en tu carrera profesional en esta área hasta ahora? ¿En el área del emprendedurismo o en el área del...? La que más te sientas tú que te define como lección. Bueno, creo que en mi caso es la capacidad de adaptación o las circunstancias que me han llevado a adaptarme a lo que sea, ¿no? Yo siempre, bueno, en el gimnasio que tengo en mi casa, tengo un gimnasio en el sótano de mi casa donde entreno con mis hijos y mi señora. Tengo una frase pegada de Séneca que habla básicamente de que la suerte es cuando la oportunidad se encuentra con la preparación. Y siempre ese ha sido mi lema, y decir, bueno, hay que estar preparado, ¿sí? Hay que prepararse permanentemente. Cuando llegue la oportunidad hay que estar listo. Me pasó cuando terminé la licenciatura en el CENART, que a la semana de que había llegado, a pesar de que mucha gente me decía, estás loco, te va a tomar un micro 14 horas 30 para irte hasta Buenos Aires durante 2 años, cada 15 días. O sea, imagínate que viajaba casi 30 horas entre ida y vuelta para cursar 7. Y volvía destruido, y el domingo iba a los partidos de hockey y trabajaba. Bueno,
Me pasó eso, y tener mucha gente que te dice no lo hagas, o por qué lo vas a hacer, o quién te va a pagar esto el día de mañana, te conviene. Siempre tenés los demonios que andan dando vueltas. Sí. Y a la semana de haber terminado, me recibí una llamada de un piloto mendocino de rally, y a los 2 meses me estaba subiendo a un avión para ir a Egipto a Pharaoh's Rally. Y nunca me hubiese imaginado porque me imaginé trabajando en rugby, me imaginé trabajando en hockey, pero nunca me imaginé que me iba a ir con un piloto de rally a Egipto. Y después me fui al Dakar en África, hice el Dakar en África 2 veces, y conocí a gente de acá, de Gabardo, y viajé con ellos, y bueno, y estuve 6 años sin estar un año nuevo en mi casa porque me iba al Dakar, y terminé trabajando con el equipo BMW de más de 96 integrantes en el equipo, también fui team manager de otro equipo, y eso me pasó porque cuando recibí la llamada me preguntaron, ¿es verdad que terminaste esta licenciatura en entrenamiento? Sí. ¿Sabés hablar inglés? Sí. ¿Sabés manejar tecnología? Sí. Cualquiera de esas preguntas que hubiese sido negativa no me pagaban el boleto en la butaca para ir a Egipto. Tremendo. Entonces, Tremendo. Bueno, hay que estar preparado, ¿sí? Define muy bien mi forma de pensar particular, pero el Freeway, como te contaba. Exactamente. Hormozi, que es una persona que yo leo mucho, Alex Hormozi, es un marquetero digital, comercial, pero bueno, millonario. Que es del mundo de los gimnasios, entonces por ahí nace mi interés por él, pero él ya es un empresario digital. Bien. Y claro, dice, tus habilidades incrementan tus posibilidades de tener suerte. Exactamente. Al final es eso. Y que los perdedores se enfocan en su competencia y los ganadores se enfocan en ganar. Exactamente. No hay que mirar para el lado, mirar para adelante y decir que sí nomás. Buenísimo. Oye, recomendaciones, súper corto. Vamos. ¿Algún podcast? Que no sea de Freeway, obviamente. Ok. No, yo les recomiendo. Alguna cosa que tú escuches. Les recomendaría buscar en Google directamente podcast o charlas de Stephen Seiler en relación a entrenamiento de endurance. Me parece, dentro de los renombrados que hay hoy a nivel mundial, un referente. Además, es un tipo que sabe condensar realmente todo y actualmente, y tiene mucha experiencia. Así que sigan a Stephen Seiler. Hay muchas conferencias súper interesantes de él y son súper amenas, sencillas, y demás, entrevistas que le hacen muy similares a esta, muy interesantes. Después, para la descripción, te voy a pedir links de tus páginas. Perfecto. Que te las voy a preguntar en breve, y ese tipo de detalles para dejarlo al grano y que puedan cliquearlo y llegar. Perfecto, mandamos todos los enlaces. ¿Y libro? Libro. Y tengo varios para recomendar. Por ahí podemos... Quizá uno científico y uno filosófico novelístico. Bueno, The Passion Paradox de Steve Magness. Me parece súper interesante, relacionado a lo que hablábamos recién de vocación, de objetivo claro y demás. The One Thing es un libro súper útil que me encontré hace poco y lo saqué de uno de los procesos de fundraising de las startups, la incubadora de negocio. The One Thing es un libro que te enseña o te ayuda a tratar de evitar el multitasking, ¿sí? A por ahí hacer ciertos periodos de technology detox y que el celular, digamos, y que la tecnología no te consuma tiempo muy útil. Y bueno, me parece súper interesante para alguien que está emprendiendo encontrarse con ese libro temprano. Es administración del tiempo, pero un concepto mucho más moderno, digamos. Y después también Simon Sinek tiene libros interesantes. Comienza con el porqué. Es un libro súper interesante para emprendedores. Y hay uno que se llama Los líderes comen al final, que está muy bueno para líderes y que está basado en muchos conceptos del ejército norteamericano. Súper interesante. ¿Y película? Película, bueno, yo no veo muchas películas, pero puedo llegar a recomendar el documental de Breaking Two, para los que les interesa el endurance. A ver, tiene todo su tema de marketing, ¿no? Obviamente, hay marcas detrás de eso y todo, pero es súper interesante ver Breaking Two. No sé si están familiarizados con eso, pero es básicamente un poco la vida de Eliud Kipchoge resumida. No es exactamente él, porque hay otro documental de él, sino habla del proyecto Breaking Two, que era el objetivo de bajar las 2 horas en el maratón, y que lo hacen de forma, por decirlo así, artificial, no en una prueba oficial, y que condensa todo lo que tiene que ver con tecnología y metodología actual y nutrición y estrategias de lo que se te ocurra, ingeniería y demás, porque hacen unos protocolos de por ejemplo, de drafting para correr en pelotón y disminuir el rozamiento y bueno, un montón de cosas. Una locura
a lo largo del Hay mucha gente rendimiento. que no le gusta porque, bueno, no es deporte, digamos, es una cosa muy intervenida, pero me parece súper interesante. Buenísimo. Y bueno, hablamos un rato en la entrevista, pero brevemente, ¿dónde podemos encontrar tu trabajo? Para después también dejarlo en descripción. Bueno, mi sitio web un poco tiene enlaces, tiene artículos de blog sencillos, pensados para deportistas principalmente, no para entrenadores, y que es federicofader.com, y a partir de ahí endurancegroup.org, que es el sitio de Endurance Tool, donde tenemos más de 1000 artículos en español. Muchos de ellos son directamente artículos científicos originales traducidos al español para entrenadores que por ahí no manejan el idioma. Y después tenemos, como digo yo, artículos masticados, digamos, o sea, artículos de blog producidos por nosotros en base a distintos artículos y a nuestra experiencia. Y hay muchos artículos muy interesantes porque unifican todo. ¿Qué digo con esto? Que son datos de casos reales, de deportistas reales, con altos logros deportivos, donde se mezcla el respaldo científico y la utilización de Endurance Tool para llevar sus procesos de entrenamiento para lograr ciertos resultados. Maravilloso. Entonces, federicofader.com y eso nos lleva a Endurance Tool y en ambos tenemos blogs. Exacto. Y múltiple literatura. Oye, Federico, nada que decir, ha sido un tremendo gusto. Vamos cerrando este capítulo. Espero que les sirva mucho a los que lo vean y nos sigan en el proyecto para empezar a hablar de temáticas más a profundidad como esta. Así que muchas gracias por venir a FIBA Podcast. Bueno, André, no, muchísimas gracias a vos y realmente te felicito por todo lo que estás haciendo. Y bueno, hermoso tu centro de entrenamiento. Seguí para adelante. Muchas gracias. Invitado, cuando queráis. Gracias.